Buenas a todos, Carrots. Hoy os presentamos a un personaje que redefinió el concepto de locura imperial, Calígula. ¿Sabíais que este hombre, en uno de sus delirios, quiso nombrar cónsul a su propio caballo? Pero esto no es ni la mitad de lo que ocurrió en su breve, explosivo y perturbador reinado. Porque la historia de Calígula no es solo extravagancia, es un espejo de lo más oscuro del poder humano. ¿Listos para descubrirlo? Capítulo 1. Los primeros pasos del Hijo del Destino. Gaio Julio César Germánico, conocido para la posteridad como Calígula, nació en el año 12 después de Cristo, en el seno de una de las familias más poderosas de Roma. Su sangre llevaba el peso de un legado formidable. Era nieto adoptivo de Augusto, primer emperador de Roma, e hijo del adorado general Germánico, una de las figuras más queridas por el pueblo. El apodo de Calígula, que significa botitas, surgió durante las campañas militares junto a su padre en Germania. De pequeño, vestía una diminuta versión del uniforme de los soldados, incluyendo las caligae, las botas militares típicas de los legionarios. Los soldados, enternecidos, empezaron a llamarlo así. Pero años más tarde, ya como adulto, el propio Calígula odiaría ese sobrenombre, considerándolo una burla a su autoridad. A primera vista, su destino parecía resplandeciente. Heredero natural de la gloria romana, educado en los valores de la disciplina militar y rodeado de los mejores tutores de la época. Sin embargo, detrás de las sonrisas familiares, Roma era un hervidero de traiciones, envidias y ambiciones mortales. Su padre, Germánico, murió en circunstancias misteriosas durante una misión en Siria, en medio de rumores de envenenamiento auspiciado por el emperador Tiberio, quien temía su creciente popularidad. Tras la muerte de Germánico, la tragedia no abandonó a la familia. Su madre Agripina la Mayor y dos de sus hermanos fueron perseguidos políticamente y murieron en el exilio o en prisión. El pequeño Calígula creció rodeado de silencios cargados de resentimiento, conspiraciones palaciegas y peligros invisibles. Cada banquete, cada paseo por el palacio imperial podía esconder una traición mortal. Crecer en un entorno donde el veneno y el puñal eran armas cotidianas, dejó cicatrices profundas en su alma. Y esas cicatrices, invisibles en su juventud, se convertirían más tarde en abismos insondables, capaces de tragar todo un imperio. Un niño moldeado no por el afecto, sino por el miedo. Un heredero no del amor popular, sino de la paranoia imperial. Y el mundo entero aún no sabía de qué era capaz el niño de las botitas. Capítulo 2. El ascenso del emperador improbable. Tras años de sombras y supervivencia silenciosa, el joven Calígula fue finalmente acogido en la isla de Capri por su tío abuelo, el emperador Tiberio. Pero aquel no era un refugio de tranquilidad, sino un escenario de pesadilla. Tiberio, ya anciano y consumido por la paranoia, había convertido Capri en un retiro lleno de excesos, intrigas y terrores ocultos. Calígula, apenas un adolescente, fue testigo silencioso de todo aquello. Aprendió rápido. En Capri sobrevivía quien sabía obedecer sin mostrar deseos propios, quien reía sin alegría y lloraba sin lágrimas. Durante 6 años, Calígula perfeccionó el arte de ocultar sus pensamientos. Ante Tiberio era el joven dócil, respetuoso, casi anodino. Pero en su interior, cada humillación, cada horror que presenciaba se acumulaba como lava bajo la corteza de un volcán a punto de estallar. Cuando Tiberio murió en el año 37 después de Cristo, la sucesión no estaba clara. El emperador había nombrado co-herederos tanto a Calígula como a su primo, Tiberio Gemelo. Sin embargo, la maquinaria política, y probablemente algunos movimientos estratégicos de Calígula y sus aliados, acabaron apartando rápidamente a Gemelo, quien murió meses después en circunstancias sospechosas. Así, con apenas 24 años, Calígula fue aclamado como nuevo emperador. Roma estalló de júbilo. La memoria de su padre Germánico seguía viva en el corazón del pueblo, y ver a su hijo ocupar el trono era casi una redención colectiva. Senadores, soldados y ciudadanos le dieron la bienvenida como al heredero legítimo de la gloria augusta.
y Calígula no decepcionó al principio. Los primeros meses de su reinado fueron un despliegue de generosidad. Otorgó amnistías, repartió premios a los soldados, organizó espectáculos públicos grandiosos, devolvió exiliados a Roma. Parecía el inicio de una nueva edad de oro. Pero bajo aquella apariencia luminosa, el joven emperador seguía siendo el producto de una niñez rota y una juventud deformada. El hambre de poder absoluto, el resentimiento acumulado y la desconfianza hacia todos los que le rodeaban no habían desaparecido. Estaban simplemente esperando su momento. Capítulo 3. Las locuras y excesos de un dios viviente. Una enfermedad repentina en el primer año de su reinado marcó un antes y un después. Calígula, que había sido celebrado como un príncipe dorado, sufrió una grave dolencia que casi le cuesta la vida. Los historiadores no se ponen de acuerdo. Pudo ser una fiebre cerebral, una intoxicación o una infección aguda. Lo cierto es que, cuando se recuperó, algo en él había cambiado para siempre. El joven emperador, antes carismático, se convirtió en una figura temible y errática. Se proclamó a sí mismo Dios viviente, exigiendo no solo reverencia política, sino adoración religiosa directa. Mandó construir templos en su honor, estatuas de oro que lo representaban como Júpiter, Apolo o Marte, y obligó a senadores y magistrados a postrarse ante su imagen. Calígula no gobernaba Roma, jugaba con ella. Sus caprichos no tenían límites. Organizó banquetes extravagantes en los que los platos, servidos en vajillas de oro macizo, contenían ingredientes tan costosos que una sola cena equivalía al presupuesto anual de una provincia romana. Los manjares más exóticos, las carnes más raras, las especias más caras, todo era consumido sin mesura en una orgía perpetua de excesos. Pero sus excentricidades no se limitaron a los banquetes. Ordenó que el mar le rindiera homenaje. En una ocasión, tras una campaña militar en la que no logró enfrentarse al enemigo, hizo que sus tropas recogieran conchas en la playa como botín de guerra, proclamando que había conquistado al mismísimo océano. Construyó un puente flotante de más de 3 kilómetros de largo sobre la bahía de Baiae, solo para demostrar que podía cabalgar sobre las aguas, superando a los antiguos héroes mitológicos. Y su caballo, Incitatus. Incitatus no era solo un animal de lujo, era tratado como un noble romano. Vivía en un establo de mármol. Dormía bajo mantas teñidas de púrpura, el color más caro y reservado a los emperadores, y comía avena mezclada con copos de oro. Calígula incluso planeó nombrarlo cónsul, no como una broma, sino como una humillación abierta al Senado romano, al que despreciaba profundamente. A medida que su poder se consolidaba, su comportamiento se volvía más imprevisible, más provocador, más peligroso. Pero todo este teatro de exceso, de megalomanía y desafío, era solo la superficie. Lo más asombroso de su reinado aún estaba por llegar. Capítulo 4. El día en que Calígula cruzó todos los límites. Cuando parecía que nada podía sorprender más sobre Calígula, la historia nos golpea con uno de los actos más inverosímiles de su reinado. Calígula, en su delirio absoluto de poder, no se conformó con proclamarse Dios en Roma. Su ambición era aún mayor. Quería ser reconocido como el Dios supremo del mundo entero. Para lograrlo, planeó trasladar la capital del imperio a Alejandría, en Egipto. Allí, pensaba fusionarse con las antiguas divinidades orientales y gobernar no como un simple emperador mortal, sino como una entidad divina viviente. Este proyecto audaz y desmesurado horrorizó a Roma. Un imperio que ya se sentía humillado por sus excentricidades, no podía soportar ahora la pérdida de su alma y su capital. La respuesta fue brutal. En el año 41 después de Cristo, tras solo 4 años de reinado, Calígula fue asesinado en un oscuro pasillo de su propio palacio, apuñalado por miembros de su propia guardia pretoriana. La caída de Calígula fue tan impactante que Roma intentó borrar su existencia de la memoria colectiva. Sus estatuas fueron destruidas, su nombre suprimido de los registros oficiales. Pero las cicatrices que dejó,
Esas jamás pudieron desaparecer. Y así, mente curiosa, recordamos a Calígula. Un joven que lo tenía todo, y que acabó convertido en su propio monstruo. Desde su infancia entre venenos hasta su ascenso como ídolo popular, para finalmente autoproclamarse Dios del universo y caer bajo la espada de la traición. Si te ha sorprendido esta historia tanto como a nosotros, deja un buen like, suscríbete para más viajes a lo más oscuro y fascinante de la historia. Y cuéntanos en los comentarios qué otro emperador o personaje legendario quieres que exploremos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, Carrots.